Ya. Bueno, ya. Las proposiciones siempre se representan por letras, ¿no? P, Q, R, S, T, etcétera. Entonces, una vez dicho esto, por ejemplo, yo puedo tener una proposición P. Pongamos esta, ¿no? P. ¿Y qué dice la proposición? El sol es amarillo. Mejor lo escribiré porque voy a tardar mucho. Lo voy a escribir manualmente todo eso. Ya. El sol es amarillo. ¿Cuál sería la negación? ¿Cuál sería la forma de negar este enunciado? Voy a colocar aquí el... Aquí no hay el simbolito, lamentablemente. Lo voy a colocar y luego lo voy a negar. La negación de esto sería el sol no es amarillo, ¿verdad? Y aquí iría un símbolo de este símbolo, ¿no? P, el sol es amarillo, y no P, el sol no es amarillo. O no es cierto que, no es falso que. Otro ejemplo podría ser, tal vez, podemos agarrar este de acá. Este que dice, no es cierto que Rodrigo sea maestro. Voy a colocar una proposición, ¿no? En esta oración, ¿cuál será la proposición? Que Rodrigo es un maestro, ¿verdad? Esa es la idea de la oración, o sea, la proposición. Pero, aquí hay un conector, rayos. En esta primera parte existe un conector, ¿verdad? No es cierto. Bueno, incluso no es cierto que, hasta ahí llegaría el conector a tener su influencia. No es cierto que. Esto ya es un conector lógico. ¿Y a qué pertenece? Al grupo de la negación, ¿no? Entonces, la proposición tal cual, la proposición no incluye a los conectores. Los conectores simplemente están ahí como formas de unir las proposiciones. La proposición sería esta, ¿no? Y la idea es que Rodrigo es un maestro. Pero lo que tendríamos aquí sería lo siguiente. Bueno, la idea de esto a ver, un momentito, voy a dibujar esto más. Ay, se ve un poquito feo. Bueno, ya. Meili, le decía a Naida, lo que le estaba explicando era que cuando estudiamos una oración, ¿verdad? Una oración cualquiera, tenemos dos partecitas, ¿no? En la oración, la primera son las proposiciones y la segunda partecita son los conectores lógicos. Los conectores lógicos son la negación, la disyunción, la conjunción, el condicional, el bicondicional. Esos son los que unen las proposiciones. Este ejemplo hicimos de que el sol es amarillo, sería la proposición P. Y si yo niego P, niego la oración, o sea, el sol no es amarillo. Aquí estudiamos esta oración. Dijimos que nuestra proposición es Rodrigo es un maestro. Y si nosotros negamos la proposición, obtenemos que no es cierto que Rodrigo es un maestro. Estábamos estudiando este ejemplito de acá. Esa es la proposición de la negación. Todo lo que digo lo niega. Ahora vamos a irnos con la disyunción. No, mejor vámonos con la conjunción. Vamos a irnos por aquí. Abajo va a ser mejor. Ya, la conjunción, ¿qué es lo que me dice? La conjunción está representada por este simbolito y en el lenguaje común está expresado con la letra I, pero también puede ser de esta manera, ¿no? El pero, sin embargo, además, aunque.
un montón de formas de expresarla en el lenguaje literal. Vamos a estudiar una oración. Esta, por ejemplo. La voy a bajar. Ya. ¿Qué tengo de esta oración? Juana es futbolista y Ana, Juana es futbolista y Ana es voleibolista. Ya. Estudiaremos esta proposición. ¿Cuáles serían? Para empezar, voy a colocar aquí uno para estudiar. Proposiciones. Aquí hay eso. Ya, eso es lo primero. Y lo segundo, conectores. ¿Cuáles llegarían a ser las proposiciones de esta oración? Yo aquí he encontrado una. La primera es que Juan es futbolista. Y la segunda proposición sería de que Ana es voleibolista. ¿Verdad? Aquí tengo una proposición Q, le voy a llamar. Una proposición Q y una proposición P. ¿Verdad? ¿Y cuál sería el queridísimo conector lógico? Sería este, ¿verdad? Ese es el conector lógico. La I, ¿verdad? Ya. Entonces, al lenguaje corriente al que manejamos, lo podemos transformar en lenguaje lógico, ¿no? P, I, Q, ¿verdad? Y tenemos nuestras proposiciones. La proposición inicial, P sería Juan es futbolista, conector lógico, y Ana es voleibolista, ¿verdad? Ahora vamos a empezar a ver las tablas de verdad, ¿ya? Las tablas de verdad. Vamos a llenar esta pequeña tablita aquí. Para empezar, voy a colocar aquí que la proposición y, ¿no? Trabaja con siempre con dos proposiciones. ¿Ok? Con dos o más voy a colocar. Aquí hemos podido comprobar, aquí hay una y aquí hay dos proposiciones. La conjunción. Lo mismo va a ocurrir para la disyunción, el condicional, el bicondicional. Siempre trabajan con dos o más. La única que trabaja solo con una proposición es la negación. Una propo voy a colocar. ¿Ya? Ahora vamos a armar su tablita de verdad de esto. Ahorita me van a entender a qué me refiero. Voy a borrar esto de acá y voy a decir lo siguiente. ¿Qué pasaría si mi primera afirmación es verdadera? Voy a colocar aquí que es verdadera. O sea, de que Juan sí es futbolista. ¿Y qué ocurre si la segunda proposición es verdadera también? ¿Cuál va a ser mi resultado? Si yo digo Juan es futbolista y Ana es voleibolista y las dos proposiciones son ciertas, mi proposición final va a ser cierta también, ¿verdad? Eso es para el primer caso. Ahora, ¿qué ocurre? Voy a colocar aquí otros cuadritos. ¿Qué ocurriría si es que mi primera proposición es cierta y la segunda es falsa? Bueno, voy a colocar aquí el verdadero. ¿Qué ocurre con mi proposición completa? ¿Cuál es mi resultado? ¿Cuál es mi resultado de unir lo verdadero y lo falso en una oración? La oración final va a ser falsa, ¿verdad? Es como si tú en una oración dijeras, yo estoy yendo a estudiar a la facultad. Y tú puedes decir, y voy a ir al banco. Imagínate que tú vuelves a tu casa y has ido a la facultad, pero no fuiste al banco. Entonces, estás mintiendo, ¿verdad? Cuando trabajas con este conector, que es el conector y, las dos proposiciones tienen que ser verdaderas. Si una es falsa, entonces toda la oración ya es falsa. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si yo pongo falso a la primera y verdadero a la segunda. Si yo miento en una oración y tengo el y, entonces toda mi oración ya es mentira. Y peor aún si es que tengo las dos falsas. Imagínense yo hablando mentiras como si no pasara nada. Si existe el conector y solamente hay una mentirita, todo se arruina.
¿Ok? Eso ocurre con el conector y con la conjunción. Entonces aquí hemos creado una tablita sin querer, ¿no? De verdaderos, falsos. Aquí voy a anotar los resultados que hemos obtenido. Verdadero, verdadero es igual a falso en conjunción, si es que hay la i. Luego, verdadero, falso es falso. Falso, verdadero también es falso. Y si ambas son falsas, peor, la mentira se mantiene. ¿Ok? Vamos a irnos con la conjunción o con la disyunción. ¿Ya? Y vamos a irnos con su ejemplito, que está aquí. Ya. La disyunción. Lo que me indica la disyunción en el lenguaje literal es esta letrita O, ¿no? Y la letrita, este simbolito para su escritura en lógica. Aquí tengo un ejemplo. Raúl es profesor o Raúl es ingeniero. Ya. Primer paso dijimos, está aquí, identificar las proposiciones. Segundo paso, los conectores. Vamos a hacerlo de los mismos colorcitos que el otro. Raúl es profesor, llegaría a ser mi proposición P. Y Raúl es ingeniero, llegaría a ser mi proposición Q. ¿Verdad? ¿Cuál llegaría a ser mi conector lógico? Este. El O. Ahora, ¿qué me quiere decir el O? El O, a diferencia del I, ¿no ven? El I dice, si ocurre esto, sí o sí tiene que ocurrir esto otro también. O sea, los dos tienen que ocurrir sí o sí para que sea verdad. Y si hay una mentira, entonces toda la oración se mancha. Con el O es diferente. ¿Por qué? Porque en lenguaje, en literatura, este O representa una opción, una alternativa. Seguramente les han dicho alguna vez, ¿qué quieres? ¿Quieres comer, por ejemplo, quieres comer hamburguesa o, a ver, ¿qué más nos pueden? Hamburguesa o pizza, digamos. ¿Ya? Hamburguesa o pizza. Aquí me están dando una alternativa, ¿verdad? Si es que yo tengo mucho dinero, puedo escoger las dos, incluso. Pero puedo escoger una y desechar la otra, ¿verdad? Esa idea tenga en la cabeza. Puedo desechar una idea y quedarme con la otra, o viceversa. Eso es lo que vamos a hacer acá. Ya, entonces vamos a anotar su notación de estito. ¿Cómo sería su notación? La notación de esto sería P, como hay el conector O, entonces colocamos el simbolito P o Q. Esa sería la notación lógica. Ahora probemos la tabla de verdades. ¿Qué pasaría si mi primera proposición sería verdadera y la segunda sería verdadera? O sea, que el Raúl es profesor y también es ingeniero. Toda la oración es verdadera, porque está cumpliendo los dos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo miento en lo segundo? Imagínense que Raúl no es ingeniero, pero él dice que soy profesor, Raúl es profesor o Raúl es ingeniero. En este caso, como hay un conector O, nosotros podemos ignorar la mentira. Podemos ignorar la mentira y podemos tomar la alternativa que es verdadera. Por lo tanto, esto aún se mantiene verdadero. ¿Por qué? Porque hay un O y hay una alternativa que es cierta. Esa partecita, no sé si me he dejado entender. Pero con el O, basta que uno sea verdad, basta que una proposición sea cierta para que todo el resultado sea cierto. Lo mismo va a ocurrir para el revés. Si yo miento al inicio, pero luego digo la verdad, el O dice, ya bueno, voy a escoger solo la verdad y lo que es mentira lo desecho. Ahora, ocurre algo muy diferente si es que miento en las dos, ¿verdad? Si yo miento en lo primero y en lo segundo, no voy a poder, o sea,
si esto es mentira y esto también es mentira, a pesar de que haya un conector O, mi oración final va a ser una mentira, ¿verdad? En las otras me salvaba porque había un camino que era cierto. Yo podía optar por ese camino, pero ahora no hay ningún camino cierto. Todos son falsos. Por lo tanto, mi oración final va a ser falsa. Y esta es la tabla de verdad de la disyunción. ¿Ok? Esa es la tabla de verdad. Basta que una proposición sea cierta para que todo el enunciado sea cierto. En cambio, en el enunciado y, basta que haya una mentirita para que toda la oración sea mentira. Un momentito, por favor. Espérenme aquí. Están copiando. Me están llamando de ahora. Enseguida voy a volver. Ya. Van a disculpar la interrupción. Espero que esto haya quedado claro. Es de este análisis del que surgen las tablas de verdad. Hasta aquí alguna consulta que tengan, háganla por el chat o digan, esto no te he entendido o vuelve a explicar, no hay problema. ¿Alguna duda, chicas? Voy a esperar a que... No, Ah, ya, no, ninguna duda. Naida, algo tal vez en el chat. Todo claro. Bueno, vamos a seguir con las otras. Eso tiene que quedar claro, sí o sí, sí o sí. Si no, vamos a estar en problemas más adelante. Ya. El condicional. Su símbolo lógico es esta flechita de acá, ¿no? Ya hemos dicho, todas las proposiciones siempre trabajan con dos, mínimo con dos y pueden trabajar con más. La única que trabaja con una proposición es la negación. Las otras trabajan con dos, tres, cuatro, cinco. Ya, voy a traer su ejemplito de este. Espero que esté aquí. Ahí está. Un clásico. Este nunca falta. Ya. ¿Qué dice? El ejemplo dice, si Carla estudia, entonces ingresará a la universidad. El condicional, a diferencia de estos, ¿no? Estos dos lo que hacen es unir dos proposiciones, ya sea con la letra I, con la letra o con sus variantes, el pero, el además. Esa es su función. El condicional, su función, voy a colocar aquí debajo. Más o menos la idea es la siguiente. Si esto ocurre, entonces esto pasa. Esa es la idea del condicional. La oración te dice, si haces esto, entonces va a ocurrir lo siguiente. El ejemplo está claro, ¿no? Si Carla estudia, entonces ingresará a la universidad. Vamos a encontrar primero las queridísimas proposiciones de esta oración. Y me voy a venir acá y voy a decir que primera proposición va a ser esta, ¿no? P. Y la segunda proposición es esta, Q. ¿Y dónde está mi conector lógico? Aquí está un poco repartido, pero el sí y el entonces forman parte de mi conector lógico. En este caso es el condicional.
Si, entonces. Esta es la forma más común, pero también está expuesta el por qué, puesto que, cuando qué. Ya. Expresaremos esto como tiene que ser. Esto entonces sería, en el lenguaje lógico sería, si P, ¿no? Si esto ocurre, entonces esto va a ocurrir. Si P, entonces Q. Ahora juguemos con las tablitas de verdad. ¿Ya? Vamos al primer caso. Imagínense que esta proposición es verdadera y esta es verdadera. Las dos son verdaderas. Ya. Entonces mi mensaje, mi enunciado total va a ser verdadero también, ¿no? Verdadero. En eso yo creo que no hay ninguna duda. Ahora imagínense de que voy a empezar a meter las mentiritas. Primer enunciado cierto, segundo falso. Les pregunto, basándose en el ejemplo que estamos aquí, ¿no? Basándonos en el ejemplo. Si Carla estudia, entonces ¿no va a ingresar a la universidad? Les pregunto. O sea, si hace esto, si estudia, entonces ¿no va a ingresar a la universidad? Es la pregunta. Yo creo que no, ¿verdad? O sea, esta proposición medio que no tiene ningún sentido, ¿no ve? O sea, me está diciendo, si estudias, entonces no vas a ingresar a la U. Eso es lo que me está indicando esta falsedad, que esto no va a ocurrir, ¿verdad? Entonces, si tenemos de esta forma un verdadero por un lado y un falso aquí, esto va a ser falso, por ende. Mi consecuencia es falsa, por lo tanto, eso se queda falso. Veremos qué ocurre al revés. Al revés tal vez un poquito complicado. Ahora, si no estudias, ¿vas a ingresar a la universidad? Estoy negando, no lo primero. Imagínate que Carla no estudia y va a ingresar a la universidad. Sí, puede ser, ¿verdad? Puede ser, porque hay las coimas, se puede pagar a los docentes, hay varias maneras, ¿no? O sea, si esto no ocurre, pero puede llegar a ocurrir. O sea, hay mil maneras de llegar a esto, no solo por este camino. Por lo tanto, si no estudio, ¿puedo entrar a la universidad? Sí, eso es verdadero. Finalmente, si no estudio, vamos a negar las 2 horas. Si yo no estudio, entonces yo no entro a la universidad. Eso es lo que me está diciendo este. Imagínate que no estudias, no entras a la universidad. ¿Eso es cierto? Sí, también es cierto. Esta es la tabla de verdad del condicional. Y lo hemos resuelto usando un ejemplo. Porque a diferencia de los otros, es un poco más complicado verlo sin el ejemplo. ¿Ya? Del bicondicional no voy a hablar porque es básicamente la misma idea. ¿Ya? Simplemente voy a traerlo por acá para resolver unos cuantos ejercicios. Hasta aquí, espero que todo esté claro. Estos son los conectores lógicos y con ellos vamos a empezar a trabajar. Vamos a irnos a su libro, al Sebastián Lazo. Mejor saben que hagamos lo siguiente. Vamos a agregar una nota. Voy a copiar esto. Ya vamos a colocar renglones. Y también vamos a copiar mi tabla de verdad. Hoy van a disculpar el desorden de esto, pero ya está. Este es el resumen de las tablas de verdad, de lo que ya hemos hecho con los ejemplos. Ahora vamos a usar estas tablas para ver qué ocurre, ¿ya? Para ver qué ocurre con esta oración. En su libro, en el Sebastián Lazo, está en la página número 33. Si no me equivoco, en la 33 está. Me dice simbolizar la orden de la siguiente. Simbolizar cada proposición.
Nada más. Ahí estos errores. Ya, simbolizar cada proposición. Voy a traer esto por acá y vamos a empezar a poner las proposiciones y los conectores lógicos. Analicemos esto bien. Ahora, la clave está aquí. Ya. El gordo Alberto vive para comer y no come para vivir. Han pillado aquí conectores lógicos. Aquí hay dos, ¿no? El y el no, que pertenecen a la disyunción y a la negación. Mi proposición sería esta, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no quiere pintar? Ahí está. Ya. El gordo Alberto vive para comer. El gordo Alberto vive para comer. Esa sería mi primera proposición. Y la segunda llegaría a ser esta. ¿Verdad? Y tengo dos conectores lógicos. El primero es este. Conector lógico 1 lo voy a llamar. Y el segundo es este. El no. Conector lógico 2. Ya. Simbolizar significa que yo lo coloque P o Q, flechita y todo eso. Esa es la idea de simbolizar. Me dice de que lo vuelva a este lenguaje. Ya, entonces, ¿cómo yo haría esto? ¿Cuál sería mi respuesta? La letra I, sabemos, esta letra I, ¿por qué símbolo lógico está representada por esto, ¿no? Este tipo piquito. Y el no está representado por ¿quién? Por esta cosita, ¿no? Esta curvita. Vamos a armar de nuevo todo esto. Esto llegaría a ser igual a P, I, no Q, ¿verdad? La proposición P llegaría a ser el gordo Alberto vive para comer. Y no come para vivir. P y no Q. Esa llegaría a ser la representación lógica. Esa llegaría a ser la simbolización lógica. ¿Ok? Nada más, simplemente es eso. Vámonos con un ejemplo. El tiempo se está agotando. Ya, este también es del lazo. Es el número 3. El número 3 de los ejercicios. Voy a tratar de apurarme. Cortar, pegar. Ya. Si esta planta no crece, entonces necesita más agua o necesita mejor abono. Aquí hay varias oraciones, no solo hay dos, hay tres, ¿verdad? Vamos a descubrir cada una. Entonces vamos a tratar de apurarnos. Y identificamos. Aquí hay un conector lógico, ¿verdad? Este sí. Sí, entonces. ¿A quién pertenece, dijimos? Al condicional, ¿verdad? Sí, entonces. Sí, entonces es un conector lógico. Lo pondremos nomás ya. Estos dos son conector lógico. Entonces mi oración tiene que ser esta planta. Ah, miren, aquí hay otro conector lógico. El no. Entonces aquí voy a colocar otro conector lógico. Pero mi oración puede saltarse esa partecita. Esta planta crece y crece la proposición. Y la segunda sería necesita más agua. ¿Por qué llegaría a ser hasta aquí? Porque aquí hay otro conector, ¿verdad? Y a partir de aquí llegaría a ser otra oración. Otra proposición. P, Q y R. ¿Ya? Entonces, a grandes rasgos, voy a decir aquí que P igual esta planta crece. Q es igual a necesita y R va a ser igual a listo. Esa es la idea central. Ya.
ya he desarmado el esqueleto, ahora voy a armar en lógicas, ¿no? Ya, ¿a qué es igual esta oración en lógica? Sería P. Ya. Aquí. Tenemos una oración especial. Voy a borrar esto. Esta planta crece y llegaría a ser P. Pero toda esta oración, ¿a qué llegaría a ser igual? La planta no crece. Llegaría a ser A, P negada, ¿verdad? Llegaría a ser A, no P. Porque P dijimos que esta planta crece. Y no P llegaría a ser, esta planta no crece. ¿Verdad? Por lo tanto, voy a anotar como primera parte, voy a anotar no P. ¿Ya? Ya me deshice de este conector. Ahora sí, me dice sí, entonces. ¿Qué me indica eso? Me indica condicional, la flechita. Si esto ocurre, entonces, ¿qué viene? Viene Q, el O. El O, ¿cómo se representa? Con esta letra. O la proposición R. Listo. Esa llegaría a ser mi respuesta. Aquí quedaríamos, chicas. No sé si tienen alguna consulta. Esto tal vez es muy básico, pero va a ser importante porque en el examen les van a pedir traducir de oraciones, llevarlo al lenguaje lógico. Es por eso que estamos haciendo estos ejercicios. Si no hay ninguna duda, aquí estaríamos quedando. El tiempo se va a acabar enseguida. Y como les dije, voy a cambiar de plataforma. No hay dudas, algo tal vez que deseen